Me parece que está friendo sus papas. Revisen su micro, chicos. Voy a presentar mi pantalla, por favor, un momentito. Bien, vamos a continuar en este punto con nuestro tema de comunicación. Recordarles, vamos a desarrollar las 3 semanas netamente de comunicación y la última semana desarrollaremos lo que corresponde a razonamiento verbal. Bien, ahí, ¿pueden observar mi pantalla, por favor? ¿Se observa? Sí, profesor. Sí, profesor. Yo no lo veo, profesor. Profesor. Bien, entonces hoy vamos a empezar este segundo bloque, segundo bimestre de lo que Profesor, yo no lo puedo corresponde al ver. área de... ¿Ah, sí? No lo A ver, puedo vamos a hacer, ver. hija, quizás se congeló. A ver, un rato sales de aula y nuevamente ingresas, hija, con tu mismo enlace. Quizás ahí se colgó algo. Bien. Sí, lo demás sí lo observan, ¿no, chicos? Pues sí, profesor, sí se ve. Ok. Dígame, alguien me quería hablar a alguien. Profesor, buenas tardes. Ahí donde sale Luis Roque Chuzón, soy la alumna Lisette Senodar. Por motivos de mi celular que trabaja de megas, he usado el celular de mi papá. Ah, está bien, muy bien. Correcto. Cualquier temita ya vamos a Ya, platicar de ahora tu sí, nombre, hijita. profesor. Muy bien, chicos. Entonces hoy ya vamos a platicar de la obra. Bueno, ya entramos a la literatura, netamente al análisis de literatura. Y vamos a ver ya en el primer bimestre se ha desarrollado lo que es teoría literaria. En esta unidad, en este bimestre, vamos a hablar netamente de lo que es literatura española, ¿ya? Literatura española. Y básicamente vamos a platicar del siglo de oro español, ¿ya? Del siglo de oro español, que es la etapa más importante de la literatura española. Es decir, nosotros como hispanohablantes debemos conocer un poco de literatura española, debemos conocer un poco de literatura universal, de literatura hispanoamericana y literatura peruana, obviamente. Entonces, esas 4 literaturas así en forma genérica se va a desarrollar en el transcurso del grado y ustedes tengan una noción bastante clara, ¿no?, del tema. Sobre todo, entendido que este rubro está vinculado al área de letras, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar nuestra clase. Ahí hay una pequeña pregunta. Dice, ¿qué se observa en las imágenes? A ver, ¿qué observan, chicos, en las imágenes? ¿Qué observan? A ver. A su criterio de ustedes, ¿qué pueden observar en esa imagen? A ver, vamos a la primera imagen. Tienen diferentes actitudes, profesor. Profesor, uno por uno, por favor, porque no se escucha. Sí, sí, vamos a ir participando uno por uno. Está bien, es bueno. No los puedo ver quiénes están levantando la mano, pero participen, me dice profesor, y yo lo veo de esta manera, ¿no? Si alguien está conversando, está hablando y me aguanto un ratito, luego participo, ¿sí? A ver, ¿quién me dice que ven en esta primera imagen? Un ciego, profesor. Un ciego, ¿ya? ¿Y qué más? Que el niño Solamente está subido encima de la mesa. correcto. Que el señor le está afeitando. Ya, en la segunda imagen, ¿no? En la segunda imagen es que el niño le está robando. En la primera está Ajá, el señor bien. que está al costado del niño que está sentado. También hay uno que está sentado, un anciano. Claro, correcto. Un anciano y Acá un niño, encontramos, profesora. vamos acá, me puso mi falda ya. Muy bien. A ver acá, observen acá, chicos, observamos, ¿ya? Cuiden el micro, por favor, cuiden su micro, participamos y cortamos, revísenlo, por favor. Si no estoy escuchando música, es Jacalón Junior ahí.
Vamos acá, chicos. Acá encontramos a un niño, ¿no? Y acá también hay otro niño. Si ustedes se dan cuenta, como ya me dijeron ahí ustedes, aquí encontramos a un señor anciano ya viejito, pero pareciera que estuviera ciego o está durmiendo, ¿no? Son dos cosas. Aquí vemos a un, digámoslo así, como un barbero, pero acá este niño también está haciendo alguna travesura. La pregunta es ahora, ¿por qué ambos niños tienen esas actitudes? Sobre todo los niños, sobre todo. ¿Por qué tendrán esas actitudes? ¿Estarán haciendo lo correcto? No. No, No, profesor. Claro, no es correcto, ¿no? Porque es de suponerse que en la primera imagen vemos a un anciano, un ciego o un dormido y un niño que se está tomando algo del jarrón del anciano, ¿no? Y aquí en la segunda imagen vemos este niño, mientras están ocupados dos personas adultas, este niño coge algo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos observando en estas dos imágenes? El tema de la cleptomanía, ¿no? El cleptómano, de coger lo que no es suyo. ¿Sí, chicos? Bien, de eso vamos a platicar. Que no debe agarrar las cosas ajenas, profesor. Claro, eso es lo correcto, ¿no? Bien, chicos. Entonces vamos a hablar, como introducción, vamos a hablar el día de hoy de la Edad de Oro. Cuando hablamos de Edad de Oro, o también llamado el Siglo de Oro español, es un periodo que se desarrolla en España entre los siglos XVI y XVII, ¿ya? Ustedes dirán, profe, ¿por qué se llama Siglo de Oro o Edad de Oro? Porque en estos dos siglos, tanto siglo XVI y siglo XVII, en España florecieron un cúmulo de escritores muy notables, no solamente en un género, sino, ya hemos visto el género, ¿no? En distintos géneros, sobre todo en la lírica, en la poesía lírica, en la narrativa, en el género narrativo, y en el género dramático, en el teatro, ¿no? Sobre todo en esos tres géneros que surgieron grandes escritores en España. Por eso se llama el siglo de oro español, ¿no? Por lo que surgieron, reitero, escritores muy notables que han trascendido no solamente en toda Europa, sino a nivel universal. Ahora, esta edad de oro, chicos, se dan dos etapas. Uno que es la época del Renacimiento, que vamos a ver el día de hoy, y la otra etapa que se llama el Barroco. Es decir, la edad de oro que se da en el siglo XVI y siglo XVII, en ese periodo de tiempo se van a dar en función a dos movimientos literarios. Uno que es el Renacimiento y luego que es el Barroco en el siglo XVII. Bien, vamos acá. En el contexto histórico hay que entender, en este caso, la expulsión de los moros en España, ¿no? Cuando decimos la expulsión de los moros en España, se refiere básicamente que los musulmanes tomaron muchos siglos, muchos años a España. Lo que es actualmente España fueron tomados por los musulmanes. Obviamente los musulmanes impusieron su lengua, en este caso el árabe, y la religión musulmana. Pero ¿qué pasó? Más o menos en los siglos XIII, siglo XIII, XII, XIII, y se consolidó en el XIV, el reino de Castilla, en este caso donde se hablaba el castellano y se profesaba la religión católica, empezó a conquistar otras tierras que eran dominadas por los moros, o sea, por los musulmanes. Y se consolida y España se convierte ya en una nación en la cual se impone la lengua española y se profesa la religión católica. Bueno, suponiendo que no hubiera pasado eso, chicos, fíjense, si los musulmanes hubieran seguido gobernando y entendido de que posiblemente esos musulmanes nos hubieran conquistado, nosotros los latinoamericanos o hispanoamericanos, quién sabe, hubiéramos hablado el árabe y hubiéramos profesado la religión musulmana. Hubiéramos estado andando así como los árabes, ¿no? Hablando de Alá, del Corán, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no se dio así.
sino que España se consolidó como nación, se habló el español, se impuso la religión católica y eso llegaron pues a estas tierras, ¿no? Eso como referencia, chicos. Luego, en esta etapa también surge la primera gramática española, ¿no? Esta primera gramática española, recordemos que todas las lenguas tienen su gramática, todas las lenguas. Inglés, español, francés, alemán, quechua, etcétera, etcétera. Se entiende como gramática cuando tiene escritura, porque hay lenguas que no tienen escritura, solamente se transmiten en forma oral. Y la gramática es la ciencia que debe estudiar la lengua. Bueno, ya saben ustedes, componentes, que es la ortografía, la sintaxis, la morfología, la semántica, la lexicografía, etcétera, etcétera, ¿no? Que son componentes de la gramática. Entonces, en esta etapa se escribe la primera gramática de la lengua española, ¿no? Al inicios de la lengua castellana. Y también por esta etapa se da el famoso descubrimiento de América, ¿no? ¿Recuerdan cuándo fue el descubrimiento de América? ¿Tienen idea, chicos? ¿Cuándo Colón descubrió América? ¿En qué año? En 1492, profesor. Muy bien, excelente. Esa es parte de su cultura general, ¿no? Es el 12 de octubre de 1492. Ahí se da el descubrimiento de América y ya saben esa historia que cuando Colón llegó, Colón a América en este caso, llegó o pensó que había llegado a la India, porque Colón tenía el objetivo de buscar nuevas rutas en este caso con la India. Y cuando llegó a esas tierras americanas, básicamente Centroamérica, él pensó que llegó a la India y de ahí nos quedamos con el apelativo de indios, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos nada de indios, pero nos dijeron desde esa época que América, que no tenía esa denominación, pues era tierra de indios. Nosotros no tenemos nada de indios. Muy bien, seguimos. Como definición de este siglo de oro, ¿no? Hemos indicado, es el periodo comprendido, no se olviden, queridos alumnos, entre los siglos XVI y siglo XVII, ¿ya? En lo cual la literatura española alcanza su mayor desarrollo y esplendor. Es la etapa donde logra lo máximo España. Y hemos indicado en este caso, presenta dos etapas. El Renacimiento, siglo XVI. Recuerden que, ojo, el Renacimiento no solamente fue en España, sino fue en toda Europa. Y el término renacimiento viene del término en etimología recuerdan que significa volver. Nacimiento, volver a nacer. Y volver a nacer a las tradiciones grecolatinas de Grecia y de Roma, de la literatura clásica o la época clásica, ¿no? Eso en el siglo XVI. Y en el siglo XVII se desarrolla el barroco. Ojo, el barroco y el renacimiento no solamente en el campo de la literatura, sino también en otras artes, como la escultura, la pintura. La época del barroco también ya influye en la etapa, bueno, en el arte de la arquitectura, ¿no? En Europa hay muchas catedrales, ¿no? Unas hermosas catedrales de la época del barroco, en Alemania, en Francia, en España, en Italia. Por ejemplo, la catedral de Chartres, que es una, digamos, impresionante catedral en la cual los vitrales se dice que, por ejemplo, son, digamos, de objetos no muy conocidos sobre la faz de la Tierra, ¿no? Esas hermosas catedrales todavía persisten en Europa, ¿no? Seguramente en algún momento quizás hagan turismo para Europa y puedan visitar esas hermosas catedrales que vienen de esta etapa. ¿Qué características tuvo el siglo de oro español? Básicamente, en este caso hemos indicado que presentan dos etapas, uno del Renacimiento y otro del Barroco. Ya no se olviden, Barroco. Ojo, algunos dicen barroco, no es barroco, es barroco, el acento va en ro, ¿ya? Desarrollan todos los géneros, hemos dicho género lírico, género narrativo y sobre todo el dramático. Los tres géneros, ¿ya chicos? Lírico, dramático, narrativo.
Otra característica, rechazo a la época medieval. Recordemos que antes del Renacimiento, sobre toda Europa y España, estaba, pues, digámoslo, gobernado por la época llamada así medieval, ¿no? Donde había un señor feudal y bajo su mando estaban, pues, los siervos, campesinos, etcétera, ¿no? También vamos a encontrar la influencia del clasicismo. Cuando hablamos del clasicismo, hablamos de la época clásica, tanto de Grecia y de Roma, que ese tema se va a hablar más adelante. Otro tema es, otra característica es predilección por la naturaleza. Es decir, los escritores van a tener gusto por escribir a la naturaleza. Surge el Teatro Nacional Español, ¿no? En esta etapa también. Reitero, se denomina siglo de oro por el esplendor que alcanza la literatura española. Bien, un poco vamos a ver el día de hoy sobre la narrativa. Chicos, el día de hoy nos vamos a centrar sobre la narrativa. Cuando hablamos del género narrativo, vamos a hablar de la narrativa del Renacimiento o en la época del Renacimiento, ¿no? ¿Qué podemos decir? La narrativa del siglo de oro tiene sus orígenes en la Edad Media. En este caso hemos dicho en el siglo XVI, ¿no? Se desarrollan en España y varias tendencias narrativas, o sea, vamos a encontrar varios tipos de narrativa. Hay que recordar, chicos, tema de primer bimestre. A ver, un poco les pregunto, a ver qué tal memoria tienen ustedes. El género narrativo tiene dos especies, ¿recuerdan? ¿Quién se recuerda las dos especies del género narrativo? Uno que es corto y otro que es extenso, decíamos. Uno de ellos tiene pocos personajes y otro tiene varios personajes. Uno de ellos narra una sola historia y otro narra varias historias. ¿Alguien recuerda cuáles son esas dos especies del género narrativo? Profesor, fábula. Ajá, ya. ¿Qué dicen los demás? Cuento. Va a decir la fábula. Un cuento, profesor. Novela. Correcto. Claro, muy bien. Excelente. Sobre todo dos especies que son el cuento y la novela. ¿Ya? Cuento y novela. Justo lo que tú dices. Recuerden, chicos, chicas, esa es parte de vuestra cultura general, ¿sí? Bien. Seguimos. A ver, apaguen su micro, por favor, si no todos escuchamos la confesión que tienen ahí ustedes. Bien. Otro está desapareciendo. Bien. ¿Alguien está con el micro prendido? Por favor, revise su micro. Revise el micro, por favor. Gracias. Bien, hemos dicho entonces, recuerden que el género narrativo tiene dos especies, ¿ya? La novela y el cuento. En este caso, vamos a ver básicamente la novela, ¿ya? Y va a haber, perdón, chicos, y va a haber tres tipos de novela, ¿ya? Tres tipos de novela. Uno que es la novela pastoril, otro que es la novela picaresca y otro que es la novela caballeresca. El día de hoy vamos a hablar de la novela picaresca y la próxima clase hablaremos de la novela caballeresca. Bueno, como referencia solamente vamos a hablar en este caso de la novela pastoril, como referencia, porque no nos vamos a detener en este punto. A ver, un momentito, chicos. One moment. Bien, vamos a continuar. Cuando hablamos de la novela pastoril, básicamente narra las aventuras y desventuras amorosas de los pastores idealizados. Ojo, novela pastoril, reitero, trata básicamente de aventuras y desventuras amorosas de los pastores, ¿no? Y como ejemplo tenemos las obras, por ejemplo, una de las obras bastante conocidas es Los 7 libros de Diana, ¿no? Que es una novela pastoril que corresponde en este caso al Renacimiento español, ¿sí? Luego tenemos las novelas de caballería,
derivada de los cantares de gesta, narra básicamente hazañas de caballeros andantes. Este tema de la novela caballería vamos a ver la próxima clase. Tenemos acá El tirante el blanco, El Amadís de Gaula, y la mejor novela caballeresca es El Quijote de la Mancha, ¿sí? Y lo que nos vamos a centrar el día de hoy es acerca de la novela picaresca. Cuando hablamos de la novela picaresca, su mismo nombre dice, ¿no? Pícaro. Picaresca viene de pícaro. Acá, ¿qué indica? Dice que muestra una visión pesimista de la sociedad a través de los ojos de un pícaro. ¿Y quién es un pícaro? Lo que hemos visto acá al inicio de nuestra clase, en esta imagen. Este niño que vemos acá, en las dos imágenes, los dos niños, esos son unos pícaros, ¿no? ¿Y qué es un pícaro, profe? Un pícaro es un ladronzuelo, ¿no? Sobre todo, le podemos definir con un término ladronzuelo, es como si un cleptómano, ¿no? Que va a robar. Ojo, va a robar no por algún vicio, etcétera, sino para sobrevivir, para poder alimentarse. Bueno, ¿qué sirve a diversos amos? En este caso, el pícaro surge en España. Esto hay que tener en cuenta en 1554 con la obra La mejor novela picaresca, que es El Lazarillo de Tormes. Ya, esta es la mejor novela picaresca española. Ustedes son jóvenes y siempre hay que irnos internalizando algunos datos como El Lazarillo de Tormes, que reitero que es la obra máxima de la novela picaresca. Bueno, ¿qué características tiene la novela picaresca? Básicamente presenta a un antihéroe. Ojo, un antihéroe. En ese caso, que es el pícaro. Por lo común, todas las novelas, los personajes centrales son hombres pues llenos de virtud, ¿no? Hombres virtuosos. Pero en este caso, en ese tipo de novela, como El Lazarillo de Tormes, el personaje principal no es un hombre o un niño con virtudes. Es lo contrario, el personaje principal es un ser con muchos defectos, muchos vicios, y sobre todo es un pícaro, es un ladronzuelo, ¿sí? Un vivaracho. ¿Qué más podemos indicar como característica? Es autobiográfico. Cuando dice autobiográfico, es decir, narra en primera persona y narra lo que le pasa a él, ¿sí? Por ejemplo, yo le dijera, chicos, escríbanme su autobiografía, entonces ustedes escribirían de su vida, ¿no? Nací en tal sitio, mis padres fueron tales, fui al colegio, etcétera, ¿no? Narras tu autobiografía. ¿Qué más? Otra característica de la novela picaresca es realista. Se trata de retratar la realidad de España, de este siglo, en este caso, siglo XVI, de lo que pasaba en España. Y obviamente, la otra característica es la crítica social. Se va a criticar la sociedad española de aquel entonces. ¿Qué obras tenemos, en este caso, importantes de la novela picaresca? El Lazarillo de Tormes, el autor es anónimo, ¿ya? Lazarillo de Tormes, autor anónimo, que vamos a estudiar el día de hoy, a esta obra, que es la mejor obra, reitero, de la novela picaresca. Tenemos a Guzmán de Alfarache, es la obra, el autor es Mateo Alemán. La pícara Jusina, el autor es Lope de Úbeda. La vida de Buscón Don Pablos, de Francisco Quevedo. Rinconete y Cortadillo, de Miguel de Cervantes. Pero reitero, la obra más destacada de la novela picaresca es El Lazarillo de Tormes. No hay que olvidarnos, por favor, parte de nuestra cultura general. Algún momento les pueden preguntar, y eso, a la edad que tienen ustedes, que son bastante jóvenes, la memoria debe estar ávida para captar las ideas, ¿no? Entonces vamos a estudiar ahora esta obra, ¿no? El nombre completo de la obra, el nombre tal cual de esta novela, es La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Y esa portada que ven aquí al lado derecho es la portada que apareció por primera vez en España. Si se dan cuenta, La vida de Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Ahí está el año de su publicación, 1554, ¿no?
¿Qué dice esta parte? La primera novela picaresca aparecida en 1554 en 3 lugares diferentes. O sea, esta novela apareció en 3 lugares. Uno que es Alcalá de Henares, otro que es Burgos y Amberes. Estos 3 lugares o ciudades están en España, ¿no? Ya saben, el género que corresponde a esta obra es al género narrativo. Género narrativo. Especie, no se olviden, novela picaresca. ¿Ya, chicos? Género narrativo, novela picaresca. El tema de esta obra es la honra y la pobreza, la astucia, para sobrevivir en una sociedad paupérrima. Ojo, la honra, ¿no? La honra es un tema bastante interesante, la honra, ¿no? Todas las personas tenemos una honra, un honor. También se vincula, en este caso, a la pobreza, en este caso de Lazarillo, ¿no? El niño Lazarillo es un niño muy pobre. Y obviamente también la astucia del niño, de ese niño de Lazarillo, ¿no? Que va a luchar todos los días para sobrevivir. Es decir, Lazarillo, su preocupación, pues no era qué cosa va a hacer ese día, si va a salir a pasear, etcétera, etcétera, o estudiar. No, su preocupación todos los días que se despertaba, su primera preocupación, su primer pensamiento era ¿qué va a comer ese día? En este caso trata de sobrevivir, ¿no? En una sociedad paupérrima. Cuando dice paupérrima, chicos, hay que entender lo paupérrimo es más allá de lo pobre, ¿no? Yo puedo decir, yo soy una persona muy pobre, pero quizás tengo pan, tengo para el té, como se dice. Pero si le digo, chicos, estoy en una situación paupérrima, ya no tengo ni para el té. Ya estoy, como dice, no tengo nada, ni un peso, ni un sol en el bolsillo. ¿Alguien levantó la manito? ¿Alguien una pregunta, por favor? ¿Nada? Ah, bueno, seguramente estaba jugando con el dedito y se le levantó la mano. Bien, el autor, ya saben, de esta novela es anónimo, es decir, no se sabe quién escribió esta obra. Y ustedes dirán, profe, por qué no puso su nombre? ¿Saben por qué no puso su nombre, queridos muchachos? Por lo que esta obra, en el Lazarillo de Tormes, hay una crítica hacia la iglesia, hacia el clero. Y obviamente en esa etapa, pues todavía la iglesia tenía bastante poder. Y obviamente si ponían el nombre, la iglesia lo castigaba. Entonces, para evitar el castigo, se supone que el autor de esta obra se ocultó bajo el anonimato, por ende es de autor anónimo, ¿no? La estructura de la novela tiene 7 tratados, 7 partecitas, más un prólogo, ¿no? Prólogo de introducción. ¿Sí, chicos? Si hay cualquier duda, pregunta, hay algo que quieren preguntar, igual me dicen, profesor, disculpe, una consulta, ¿no? No se amilanen porque para ir aclarando, porque se pueden generar dudas, ¿no? Alguien levantó la manito. Te escuchamos, adelante, señorita. Profesor, buenas tardes. Consulta, ¿qué significa picaresca? Ya. Gracias, hijo. Muchas gracias. Excelente. Si así cuando se van surgiendo dudas hay que ir preguntando, ¿no? Ojo, cuando decimos picaresca, decíamos acá, ¿no? Primera novela picaresca. Y cuando hablamos de picaresca viene del término pícaro. ¿Y qué es pícaro? Así como adjetivo, simplemente es un ladronzuelo, vivarracho, astuto, que tiene la avidez, digamos, para moverse en la sociedad y sobrevivir, ¿no? Entonces, esta novela, la novela picaresca, que es El Lazarillo de Tormes, es una muestra cómo era España en aquel entonces. Es decir, los niños desventurados, como el Lazarillo que vamos a ver luego, un niño huérfano de papá, pues su madre se lo regala ahí se lo regala a un ciego que tuvo varios amos, uno de ellos fue el primer amo, fue un ciego. Este niño tiene que aprender a sobrevivir en ese mundo donde existe simplemente el egoísmo, existe, digamos, el desinterés para
solamente, solamente para su preocupación para comer, ¿ah? Porque los amos que va a tener el lazarillo son pues muy mezquinos. Entonces el pícaro es así, ¿no? El pícaro es el que va a luchar todos los días en forma astuta. Obviamente para eso se tiene que valer de robar, tiene que robar por necesidad de comer, saciar su hambre, y esa es su vida, ¿no? ¿Qué vamos a ver ahora con esta clasificación que hemos hecho de los personajes, ¿ya? Bien. Tenemos acá a Zaire, ¿sí? Zaire es su mamá de Lazarillo Tome González, ¿no? Lázaro, o el niño Lazarillo, era un niño que tenía más o menos entre 9 a 11 años, y se dice que nació a orillas del río Tormes, por eso se llama Lazarillo de Tormes. Por lo común en Europa, siempre los nombres se acuñaban en lugar de procedencia, ¿no? Es como que decir, por ejemplo, a ver, un nombre de lo que están acá. A ver si están atentos a la clase, ¿ya? Un ratito, chicos. Déjenme ver. Acá. Concepción, ¿estás ahí? Concepción Mamani. Sí, profesor. Alejita, ¿de qué parte del Perú eres? De Cusco, profesor. Muy bien, gracias, hija. Por ejemplo, decir Concepción de Cusco, ¿no? De esa manera, ¿no? A ver, Milla, Yodina, Dionisio. ¿Me escuchas, hija? Sí, profesor, buenas tardes. Hola, hijita, ¿de qué parte del Perú eres? Ancash. Muy bien, es decir, por ejemplo, yo puedo decir Milla de Ancash. En este caso tiene esa determinación. En Europa, muchos nombres se han puesto de esta manera. Lazarillo o Lázaro de Tormes, del lugar donde había nacido, ¿ya? Entonces por eso se llama Lazarillo de Tormes. ¿Por qué? Porque Lazarillo nació a orillas del río Tormes, ¿no? Y ahí hemos indicado que en este caso Lazarillo queda huérfano de papá. Su papá se muere. Y su madre se vuelve a comprometer con un africano o de orígenes africanos, que era un tipo un poco malo, digámoslo, y su madre, para no ver el sufrimiento de su hijo y la situación económica que pasaba, decide regalarlo a su hijo, en este caso a Lazarillo, ¿no? Y el primer amo que va a tener es un ciego, ¿sí? Un ciego. Ese es su primer amo. Acá aprendió toda esa mala maña ¿no? Este ciego dice, le enseña a Lázaro a sobrevivir. Bueno, su primer amo, luego su segundo amo fue un clérigo, porque va camino de amos, luego fue un escudero, en este caso que se caracteriza por las falsas apariencias. Este escudero decía que tener mucho, pero al fin era un hombre arruinado, económicamente no tenía para él. Teníamos luego otro amo que era el fray de la Merced. Bueno, acá le regala su primer par de zapatos, ¿no? Este fraile. Buldero, otro amo que tuvo, luego tuvo a un capellán, a un alguacil, que está simbolizado por la ley, el pintor, el artista en este caso que es renacentista, y el último amo que tuvo fue el arcipreste, o el arcipreste. Este arcipreste tenía una sirvienta, ¿no? Una sirvienta, en este caso, como hemos indicado, en todo esto sus amos, toda su preocupación era qué cosa iba a comer. Eran muy míseros estos amos, muy menesterosos, muy, digámoslo, hasta el extremo, muy ávaros. Entonces, se conoce con la sirvienta, se enamora y se siente feliz y empieza a trabajar como pregonero, ¿no? Como pregonero. Aquí tenemos este cuadrito más o menos para guiarnos, ¿ya, chicos? Este es el cuadro. En este caso hemos indicado que tiene 7 tratados, ¿no? Esta obra. El primer tratado, ya hemos indicado que su primer amo fue un ciego astuto, ¿no?
A ver, un poco para ir entendiendo que con este ciego astuto pasó varias anécdotas que tuvo, ¿no? Se dice, por ejemplo, este ciego era terrible, así de ciego, pero era muy terrible, muy malo con Lazarillo. Pero Lazarillo pues aprendió todas las mañas y, como dices, se lo volteó la torta. Por eso en esta primera imagen que vimos al inicio de la clase, aquí vemos a este ciego. Este es el ciego. En esta imagen podemos retratar que el ciego se dice que cuidaba con mucho celo su vino y lo tenía pues acá en el cuello puesto. Y pues obviamente solo, digamos, con un sorbete chupaba su vino. Pero, claro, cada vez que lo terminaba le mandaba a Lazarillo y decía, bueno, cómprame vino, y se lo compraba, ¿no? Y uno de esos días, el Lazarillo, pues, hizo lo siguiente. Pues como no le invitaba el vino, dijo, pues este viejo ciego, ¿cómo no? Ni siquiera me invita nada de vino y solo se lo toma. ¿Qué hizo? Bueno, acá tengo al lado, disculpen, tengo acá un pote. ¿Qué hizo? Vamos a poner que es digámoslo, el vino, el jarrón de vino. Lo perforó por la parte baja, hizo un huequito, un agujero, y luego lo tapó con jaboncillo. Lo tapó con jaboncillo, y mientras el ciego, pues ahí en sus siestas sentado, dormitaba, él cogía digámoslo así, como una paja, un pajonal, lo introducía y absorbía el vino, ¿no? Lo absorbía el vino. Bueno, se dio que un día lo descubrió y este ciego le dio una bofetada a Lazarillo que lo rompió los dientes, ¿no? Lo rompió los dientes de una bofetada. Bueno, pues luego se vengó, ¿no? Tiempo después se vengó. En otra oportunidad se dice que este ciego le mandó a Lazarillo comprar uvas y le dijo, bueno, vamos a comer las uvas, pero vamos a comer uno. O sea, yo como una uvita y tú comes otra uvita, o sea, uno, nada de trampas, no vas a coger 2 ni 3, solo uno. Bueno, empezaron a comer así uno a uno, pero Lazarillo, como sabía pues que era ciego, se lo empieza a comer de 2 en 2. Y el ciego le dice, pues, me hiciste trampa. Tú has comido más de la cuenta, o sea, no has comido uno en uno, como hemos acordado. Él no lo hacía pues de mala fe. No es que lo hacía porque quería burlarse, sino porque tenía mucha hambre. Quería saciar su hambre. Bueno, al final, como este ciego le hacía pasar penurias de hambre, un día lo lleva por las calles, en este caso de Salamanca, y lo hace chocar con un poste y lo abandona, ¿no? Y lo deja. Luego viene su segundo amo, bueno, cambia de amo. Su segundo amo fue un clérigo avaro. Cuando decimos clérigo es un hombre dedicado a la iglesia, ¿no? Ahora, con este clérigo su mal de hambre se empeora, estuvo peor. Acá ya ni siquiera comía, ni bebía. Se dice que comía las costras de los quesos. ¿Y qué es las costras del queso? Seguramente ustedes cuando compran su quesito y lo tienes ahí guardadito, se empieza a honguear, ¿no? Y este clérigo raspaba las costras del queso y Lazarillo los cogía eso y eso tenía que comer por hambre. Otra vez este clérigo dice comía, pues no, cuidaba su salud y botaba las migas del pan, ¿no? El pan tiene su miga que está al medio, ese blanco, lo tiraba al tacho y eso comía por hambre, ¿no? Entonces, así todos los amos que tuvo eran bastante menesterosos, muy dedicados a la avaricia. No querían compartir, ¿no? Hemos indicado ahí, pues, todos los amos que iba pasando. Sí, alguien levantó la manito. Te escuchamos.
Hola. A ver, seguimos ya, chicos. A ver, acá tenemos un pequeño argumento de esta obra, ¿ya? Vamos a ver. Eh, a ver, un voluntario que me ayuda con la lectura. ¿Quién me dice, profe, yo lo quiero leer? Yo, Yo, profesor. profesor. Yo lo quiero leer, profesor. A ver, me das tu apellido, hija. Yo, profesor. Deme tu apellido. De la Cruz, Monja Carrasco, Doria Edith. profesor. Dígame. Profesor, No, Empieza. profesor, buenas deme tu, tardes. Soy la Hilda. Hilda, ¿me dices? Sí, soy la Hilda Shushumochumari. Me encuentro por acá, por Loreto, y yo también estoy yendo allá en mi trabajo. Por eso me están dejando, profe. Estoy yendo, profe. No te preocupes, hija, no te preocupes. Yo te entiendo, te comprendo muy bien eso. Y yo les valoro por ese esfuerzo que hacen. Igual, ya no te preocupes, hija, si que tienes que entrar a trabajar, adelante. Alguien me dijo, Ya, profe, yo quiero leer. ¿Quién quiere ¿Puedo leer? A leerlo, mí, déjese. profesor? Mi Deme tu nombre es apellido, por Edith. favor. Yo, De la Cruz. Edith, De la Edith, Cruz. deme tu apellido. De la De la Cruz. Cruz. Ya, vamos, Edith. Ya. Vamos, Edith. Dice, Lázaro, huérfano de padre, se convierte en siervo de un ciego, un clérigo, un escudero, un fraile, mercaderio, un buldero, un capellán, un alguacil. El mendigo ciego es el amo que le enseña a Lázaro a sobrevivir como un pícaro. El amo al que más quiso Lázaro fue el escudero. El protagonista, quien debe recurrir al ingenio y a las trampas, atraviesa por un proceso de degradación para poder sobrevivir. Finalmente se casa con la criada de un arcipreste y trabaja como pregonero de vinos de Toledo, en Toledo. Muy bien, gracias. Gracias, Edith. Señora, profe, que se dice que luego cuando se casa con la criada del arcipreste, trabaja como pregonero de vinos en Toledo. ¿Qué es pregonero, chicos? El pregonero, sí hay pregoneros en nuestra ciudad, en todos lugares hay pregoneros, ¿sí? ¿Y qué es el pregonero? El que va diciendo, por ejemplo, cuando dice, a ver, por ejemplo, cuando dice, compro chatarras, fierros, va por las calles hablando, ¿no? Cuando dice, a ver, compre Un las uvas. chatarrero. el que prediga, profe, ¿no es? Ajá, dígame, hija. Un chatarrero. Ajá, pero todos, ¿No es el otra que vez, predica? los que predican en voz alta, en voz alta. Otros ven tamales, 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 rico tamales, ese es un pregonero, ¿no? Pero En este ofreciendo caso, vino en voz alta. Vale. claro, en voz alta. El Lazarillo vendía vinos, era pregonero de vinos, ¿no? Bien, ese es el fragmento de introducción. Quiero que me presten atención porque con esto vamos a ceñirnos de esta obra, ¿ya? Dice, es el primer fragmento. Ojo, el lenguaje no es un lenguaje, un castellano así ya bien pulido, era un castellano que estaba en formación, ¿sí? Entonces por ahí vamos a encontrar algunos arcaísmos, etcétera. Dice, en este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestralle, fija, adestralle o adestrella, en vez de decir adestrarle, ¿no? Me pidió a mi madre y ella me encomendó a él, diciéndole como era hijo de un buen hombre, el cual por ensalzar la fe había muerto en los de los Gelbes, y ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba que me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él le respondió que así lo haría, y que me recibía no por mozo, sino por hijo, y así le comencé a servir y a adiestrar a mi viejo, digo, a mi nuevo y viejo amo. Es decir, su mamá, acá en esa introducción le dice que su mamá, en este caso, en, en Tormes, pues este ciego
Y le dijo, pues la madre le dice, te voy a dar a mi hijo, por favor trátalo bien. Y el ciego pues le dijo, no te preocupes, él no será mozo de mí, sino será como un hijo, ¿no? Le dice, no, él no va a ser mi mozo, él no va a ser mi sirviente, va a ser como mi hijo. Obviamente la mamá pues confía en este ciego y se lo regala, ¿no? ¿Qué más? Dice, como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia de su contento, determinó irse de allí, o sea, salió de Salamanca, ¿no? Y cuando nos subimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y ambos llorando me dio su bendición y dijo, hijo, ya sé que no te veré más, procura ser bueno, y Dios te cuide, criado te he y con buen amo te he puesto, válete por ti. Y así me fui para mi amo, que esperando me estaba. Salimos de Salamanca y llegando al puente está a la entrada de ella. Fíjese cómo se escribe de ella, ¿no? De ella debe ser, pero está con lenguaje arcaico. ¿Qué dice? Un animal de piedra que casi tiene forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca del animal y allí puesto me dijo. Es decir, saliendo del puente le dijo, pues mira, vaya, subes a ese toro. ¿Y qué le dijo? A ver, Lázaro, llega al oído de ese toro y oirás un gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser así. O, bueno, no es así, ¿no? Ser ansí, quiere decir así, ¿no? Y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, usted estaba apoyado, ¿no? En la piedra, afirmó recio la mano y dióme una gran calabazada en el diablo del toro, en los cuernos del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada, y díjome, ¿qué le dijo el ciego al Lazarillo? Necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. ¿Entendieron, chicos? Reitero, ¿qué le dijo? Necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y rió mucho la burla. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. Dije entre mí, verdad dice este, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy y pensar como me sepa valer. Bien, acá dice, pues acá se achora, como dice Lazarillo, ¿no? De ahí empieza pues ser astuto. Bien, vamos a ver un pequeño resumen de un video, ¿eh, chicos? Un momentito, por favor. Un momentito, voy a presentar un pequeño video cortito nomás para continuar, ¿ya? Voy a cortar mi cámara para que cargue rápido. Bien, a ver, escuchamos, chicos, un momentito. El Lazarillo de Tormes es una novela picaresca de origen español del cual no se conoce el autor, es decir que es anónima, y las primeras ediciones datan del año 1554. Comencemos. Lázaro cuenta su historia desde su infancia. Él nació en el río Tormes, que es de donde proviene su nombre, Lázaro de Tormes. Su padre, cuando Lázaro era solo un niño a los 8 años de edad, es acusado de robo y obligado a servir a un caballero, en donde, durante una expedición, termina perdiendo la vida. Antonia Pérez
Annalise, madre de Lázaro, lo lleva a vivir a la ciudad. Ella comienza a salir con un hombre con el cual tiene un hijo, y a pesar de que comían bien y no había problemas aparentes, Saide roba, lo capturan y termina siendo azotado. La madre de Lázaro conoce a un ciego, del cual Lázaro termina sirviendo como guía y se marcha con él, con consentimiento de su madre, obviamente. Después de un tiempo, Lázaro se da cuenta que el ciego era mezquino y se termina cansando. Entonces, por medio de un engaño, lo abandona. Lázaro se encuentra con un clérigo con el cual comienza a trabajar, pero no le va muy bien ya que él era mezquino, avaro y no lo alimentaba. Lázaro se cansa de esto y le roba un pan. El clérigo asegura el pan pensando que era algún animal el que se lo robaba, pero cuando se entera de que era Lázaro, decide despedirlo. Lázaro entonces se va para Toledo, donde vive unos días de limosnas. Ahí se encuentra con un escudero, el que aparentaba ser de familia rica, pero en realidad era pobre, el cual se convierte en su próximo amo. Para comer, Lázaro tenía que mendigar y darle una parte al escudero. Después, en la ciudad se prohíbe el mendigar, entonces el escudero no come por unos días, pero Lázaro sí, gracias a unas vecinas que lo ayudan. Cuando el escudero consigue una moneda, manda que Lázaro compre algo. Más tarde, cuando los amos de la casa donde vivía el escudero vienen a cobrar el alquiler, el escudero desaparece y Lázaro queda solo nuevamente. Las vecinas que ayudaron a Lázaro anteriormente lo llevan con el fraile de la Merced, su próximo amo. El fraile era una persona que caminaba muchísimo y a Lázaro se le rompen los zapatos en la primera semana, por lo que el fraile le termina regalando otros. Después de un tiempo, Lázaro se cansa de seguirlo y lo abandona. Más adelante, Lázaro se encuentra con un bultero que engañaba junto a un alguacil a la gente. El bultero era una persona que repartía las bulas del Papa, que era una especie de leyes, algo parecido. Estos dos eran timadores, y después de unos meses, Lázaro termina abandonando. En este tramo, Lázaro encuentra un amo que era un pintor, pero con el cual dura muy poco. Más adelante, en una iglesia se encuentra con un capellán, el cual sería su nuevo amo. Él le regala un burro y agua para que la vendiera, con lo cual Lázaro puede ir ahorrando plata hasta poder comprarse una espada y ropa. Tras unos años, Lázaro mejora su apariencia y decide dejar este trabajo. Ya con esta nueva apariencia, Lázaro consigue el trabajo de pregolero de Toledo. El arcipreste de San Salvador lo ve a Lázaro y lo casa con una criada suya. Es con ella con quien vive, al lado de la casa del arcipreste, y donde encuentra un periodo de estabilidad para su vida, con el cual, según él, se siente contento. Y así es como termina el Lazarillo de Tormes. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Bien, chicos, gracias por su tiempo y su paciencia. Nos ganó la hora. Ya la próxima clase continuamos. Ya, bonita tarde. No se olviden de entrar a su siguiente clase. Buenas tardes, chicos. Cuídense. Felicidades a todos. Gracias por todo. Feliz fin de semana. Hasta el siguiente domingo, profe. Cuídese. Hasta luego, profesor. Profesor, igual para usted. Luego, profesor. Ya, chicos, nos vemos. Hasta luego, profesor. Chaucito, nos vemos. Cuídate. De igual manera, profe, cuídate.